eso es imposible, eso es una utopía, porque la Biblia mismo dice, no habrá paz para los impíos, es decir, para aquellos que cometen maldad, para aquellos que no tienen a Dios en su vida. Nunca va a haber una paz total, una paz general a nivel mundial. ¿Por qué? Porque siempre habrá, hasta que no venga Cristo y reine, no habrá paz a nivel mundial. El hombre es incapaz de vivir en paz, y lo estamos viendo ahora mismo con todos los conflictos, todos los frentes que hay abiertos. Hablaba con Iván en Ucrania, cómo estaba la cosa, que estaba bastante fastidiada. Fijaros en Siria, en Irak, en todas estas partes, en Venezuela, ahí no hay paz. Hay confrontamientos, hay huelgas, hay guerras, hay motines, etcétera. Hay levantamientos, el hombre es incapaz, el hombre que no tiene a Dios en su vida es incapaz de vivir en paz. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la del mundo. El mundo es uno que me contigo, yo no cuento contigo, ya está. Todo lo que quieras, pero a mí no me salpique. No, esa no es la paz que Dios quiere dar. La paz que Dios quiere dar primeramente es paz con Dios. Paz con Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Las personas no tienen temor de Dios. Pueden tener religión, hay 20.000 religiones, ya lo hemos visto, todo el mundo, yo me atrevería a decir de que todo el mundo cree. Hay solamente, creo, un porcentaje muy pequeño de ateos en el mundo, pero ellos también son creyentes, porque creen que Dios no existe. Digamos que esa es su religión. Se pasan la vida tratando de justificar y de argumentar la no existencia de Dios. O sea, digamos que esa es su fe, esa es su fe. Pero tú preguntas a la cualquiera que veas por la calle, la mayor parte te va a decir, ¿crees en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios. Y en los Reyes Magos, y en Santa Claus, y la gente cree en todo. Y creen en Dios, pero no viven conforme a que exista Dios realmente. No viven con temor de Dios, no viven con la conciencia de que hay un Dios que está observándoles en todo momento. Y la gente no vive con temor de Dios, es decir, cuando alguien toma una decisión, no la toma y dice, ¿qué es lo que Dios pensará de esto que yo voy a hacer? Cuando alguien dice algo, antes de hablar, ¿y Dios qué es lo que va a pensar de esto que yo voy a decir? Eso es vivir con temor de Dios. La gente vive, pero vive sin nivel. Sí, dicen que conocen a Dios, pero realmente viven como si Dios no existiera, como si Dios no hubiese dado a ellos. Amén. Todas estas características, todos estos síntomas, como cualquier enfermedad, son síntomas que se manifiestan en esta enfermedad, en esta naturaleza que hemos adquirido de Adán. Pero esto, hermanos, gracias a Dios, tiene remedio, ¿verdad? Remedio de Dios en Cristo Jesús tenemos. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo nos redarguye de nuestros pecados. Y cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor en el Calvario, cuando la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de todo pecado, de toda maldad. Dice primera de Juan 2:7, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué dice la sangre? Porque la sangre representa la vida. La sangre, como hemos visto, es donde va el ADN, el código genético. Si no hubiese este fluido vital en nuestro organismo, no habría vida. ¿Por qué? Porque la sangre es la que transporta los alimentos, la sangre es la que transporta el oxígeno, la que riega todos nuestros órganos, todos nuestros músculos, ¿verdad? Por eso la sangre representa la vida. La sangre es vida. Cuando alguien está enfermo, lo primero que hace es hacer un análisis de sangre, a ver cómo está su sangre, para tener un baremo de cómo anda, de defensas y etcétera, y si hay alguna enfermedad infecciosa detectable en la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque dice la Biblia en Hebreos 9:12 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario, como en la antigüedad era necesario que hiciera un sacrificio de algún animal para el sacerdote, para que los pecados del pueblo fueran redimidos. Era necesario que hubiese
era necesario un sacrificio en sangre perfecto, que fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sangre? No una sangre cualquiera. Recordemos que Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Amén. Dice en Mateo 18 de la Virgen María que nuestro Señor Jesucristo fue concebido en el vientre de María del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? La semilla de Dios, la semilla de vida. Esa vida que había en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo, aquel que vendría a salvar a toda la humanidad, había sido concebido del Espíritu Santo, es decir, la semilla de Dios, una sangre sin contaminación, una sangre divina, una sangre pura, una sangre genéticamente y espiritualmente pura, una sangre sí, fisiológicamente roja, con plaquetas, con plasma, como la tuya y como la mía, pero espiritualmente pura. Por eso era esa sangre, esa es la única sangre que puede servir para librarnos a nosotros de esa enfermedad que es el pecado. Dios había plantado su semilla y la sangre de Jesús no estaba contaminada por el pecado. Porque Jesús fue tentado en todo, sabemos, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque a pesar de ser hombre, él ser tentado en todo, su naturaleza divina no le permitía pecar, no le dejaba pecar. Por eso es que su sangre derramada y la fe en ese sacrificio que hizo nuestro Señor es lo único capaz de limpiarnos de todo pecado. La sangre es la vida de Dios, la sangre de Cristo Jesús es la vida misma de Dios. Juan 6:53 dice: entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. Son expresiones de los judíos de aquel entonces. De comer su carne es aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, y beber su sangre es reconocer y aceptar ese derramamiento de sangre de manera particular para ti. Beber su sangre. La buena noticia finalmente para nosotros, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, herencia genética, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Dios. Ese era el remedio, esa era la provisión que Dios tenía para nuestra vida, cuando Dios sabía que el hombre fallaría, que el hombre caería, que el hombre pecaría. Y bueno, puedes pensar y puedes decir, bueno, ¿y por qué creó Dios al hombre si sabía que al final iba a fallar? Si sabía que al final el hombre iba... Porque siempre es mejor algo que la nada. Siempre es mejor el crear algo que no crear nada. La nada no te va a dar ningún tipo de problema. Pero el crear algo, siempre algo es más que nada. ¿Verdad? Romanos 3:25. Acabo con este versículo. Romanos 3:25.